Queridos amigos, bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Soy el pastor Manuel Puerto y estamos abordando un tema que es sumamente importante para la vida de cada creyente y de la iglesia en general. El tema es la identidad y los ministerios del Espíritu Santo. Una pregunta importante que todos los cristianos tenemos que hacernos es: ¿quién es el Espíritu Santo? Y la respuesta que le demos a esa pregunta basado en la palabra de Dios va a depender nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia y nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién es el Espíritu Santo en realidad? Ya vimos el primer tema que tiene que ver con la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, tiene características propias de persona. Habla, dirige, consuela, se entristece. Cosas que solamente una persona puede hacer. Pero la otra parte del Espíritu Santo no es que solamente es una persona, sino que también el Espíritu Santo es Dios. Y hoy vamos a estudiar la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la deidad del Espíritu Santo? Cuando hablamos de la deidad del Espíritu Santo, queremos decir que el Espíritu Santo es Dios igual al Padre e igual al Hijo. Que el Espíritu Santo es Dios en toda la extensión y el sentido que tiene la palabra, con todos los atributos propios de Dios. El Espíritu Santo, al estudiar este tema tan importante, tenemos que venir a la palabra de Dios. Toda doctrina bíblica debemos de sacarla de la palabra. No tenemos que venir a la Biblia con doctrinas preconcebidas en nuestra mente para ver qué dice la Biblia. Tenemos que venir a la Biblia para aprender de Dios. Por tanto, vamos ahora a entrar a fondo a hablar de la deidad del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama Dios en la Biblia. En el libro de Hechos, yo quiero invitarte para que estudiemos la palabra de Dios. En el capítulo 5 cuenta la historia de una pareja, un esposo y una esposa. En la Biblia dice que esta pareja, esta familia, tenían una propiedad y ellos la vendieron, pero decidieron esconder una parte para ellos. Llevaron la otra parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Pero ya el Espíritu Santo le había revelado al apóstol Pedro que esta familia estaba mintiendo. No es pecado que alguien venda una propiedad y traiga parte y la dé como una ofrenda al Señor. El pecado es querer tener apariencia de piedad, trayendo solo una parte y decir que eso es el precio completo por lo que se vendió. Y entonces el apóstol Pedro confronta a este caballero en primer lugar y luego confronta a su esposa. Este caballero, dice la palabra de Dios, cuyo nombre era Ananías, dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
Pedro le dice, ¿sabes una cosa, Ananías? Yo me doy cuenta de que tú estás mintiendo, de que tú quieres tener una falsa apariencia de hombre santo, lo cual no lo eres. Y le dice, sustrajeses del precio de la heredad y mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién quiso mentirle Ananías aquí? Al Espíritu Santo. Pero yo quiero que miren conmigo ahora lo que dice en el versículo 4. Reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Pedro le dice, nadie te la pidió. Nadie te dijo que hicieras esto. Si la propiedad era tuya. Si tú la retenías, la propiedad te pertenecía a ti. Y vendida. Si tú tomaste la decisión de venderla, no estaba en tu poder. ¿Qué quiere decir? El dinero era tuyo también. No tenías por qué haber hecho ese acto de engaño y de mentira. Pero mira cómo dice al final del verso 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En el verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver aquí la relación que hace el apóstol Pedro al declarar que mentirle al Espíritu Santo es equivalente a mentirle a Dios. Por tanto, al Espíritu Santo se le llama Dios ahí en Hechos capítulo 5. Pero además de eso, al Espíritu Santo también se le asignan nombres divinos. ¿Qué nombres se le asignan al Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, yo quiero que miren conmigo el libro de Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. La palabra de Dios nos enseña y dice aquí, en Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al verso 11 dice, aquí hay una cita del Antiguo Testamento. El escritor de la carta a los Hebreos hace una cita del Salmo número 95 y dice así, por lo cual leo para ustedes Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El escritor de la carta a los Hebreos hace una cita del Salmo número 95. Esto está en el Antiguo Testamento. El Salmo 95 hace un recuerdo de lo que pasó en Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo de Israel venía en el desierto y llegó a la tierra prometida, a la puerta, y mandaron los 12 espías. Y estaban ahí, y dice la palabra de Dios que esta gente endureció su corazón, y esto está ampliado en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no quisieron tomar la tierra prometida, y Dios los mandó castigados al desierto durante 40 años. Y no entraron. Toda esa generación ahí murió en el desierto. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Más adelante, el escritor del Salmo 95 hace una cita, un recuerdo de lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, en el desierto, con el pueblo de Dios. Pero Hebreos capítulo 3, verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y trae una cita del Salmo 95,
donde ahí se le atribuyen esas palabras a Jehová. Esas palabras se atribuyen a Dios, que fue Dios el que dijo lo que está escrito en el Salmo 95. Por tanto, lo que se le atribuye a Jehová en el Salmo 95 dice que fue el Espíritu Santo que lo dijo aquí en Hebreos 3:7. En otras palabras, está poniendo al mismo nivel lo que dijo Jehová con lo que dice el Espíritu Santo. Podemos ver entonces que lo que dijo Jehová en el Antiguo Testamento lo dijo ¿quién? Lo dijo el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero hay otro punto más importante. También al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios en varios pasajes de la Escritura. Y aquí tenemos varios de ellos. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3 y versículo número 6. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, versículo 6. Dice el texto bíblico, el verso 16 dice, Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cómo se le llama aquí? En Mateo capítulo 3, versículo 16, el Espíritu de Dios se le llama al Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Y así como esta, hay muchas citas en el Nuevo Testamento que nos afirman que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Voy a leer una más que está en el libro de Mateo, en el capítulo 12 y versículo número 28. Dice el texto bíblico así: pero si yo, dice el Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sabes qué dice el texto bíblico? Jesucristo dice, si yo por el Espíritu de Dios, dice, ¿por quién Jesús hacía esos milagros? ¿Por qué Jesús liberaba endemoniados, sanaba los ciegos, hacía caminar a los cojos? Por el poder del Espíritu de Dios, que era el mismo Espíritu Santo que estaba sobre el Señor Jesús. Pero además, al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de nuestro Dios. Es importante que nosotros podemos ver que al hablar del Espíritu Santo, en 1 Corintios, en el capítulo número 6, dice el texto bíblico así, en el versículo 11, 1 Corintios, capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Es nuestro Padre, es Jehová de los ejércitos. Él está sentado en su trono y ahora nos ha dado su Santo Espíritu. Y se le llama el Espíritu de nuestro Dios. Pero hay una cuarta cosa sobre la deidad del Espíritu Santo. También el Señor Jesucristo le llamó el otro consolador. Yo quiero que miren conmigo lo que dijo Jesucristo en Juan 14, 16. Dijo el Señor de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué dice el Señor? Les voy a dar otro consolador. Y hay algo muy importante en este pasaje. Se le llama al Espíritu Santo el otro consolador. Pero en el griego, la palabra otro es la palabra alos, así como está escrita acá, alos. Y la palabra alos se traduce al español como otro igual a mí, de mi misma esencia, de mi misma sustancia.
¿Y quién fue ese otro consolador que vino para la iglesia? El Espíritu Santo. En otras palabras, Jesucristo dice, les voy a dar otro igual a mí. Es Dios tanto como lo soy yo. El Espíritu Santo es Dios. Y por eso al final vemos en quinto lugar que al Espíritu también se le llama el Espíritu Santo, que es el nombre más común. ¿Y por qué es santo el Espíritu? Porque es Dios. Es santo igual que la santidad del Padre en el libro de Isaías capítulo 6, donde dice que los serafines y querubines y todos los seres angelicales daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y por eso al Espíritu se le llama el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Podemos ver a través de la enseñanza de la Escritura que al Espíritu Santo se le pone al mismo nivel del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sigamos estudiando la Escritura sobre este tema tan importante. Que Dios te bendiga.